Muy buenos días, niños. Espero que estén bien de salud. El día de hoy les traigo esta clase un poco más interactiva. Eh, la idea es explicarle la temática de la norma APA. Hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante en el desarrollo de nuestros trabajos, ¿sí? Vamos a dividir esta clase en dos. Les voy a explicar primero la organización del documento y la otra parte es referente a cómo citar, las citaciones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la primera parte de organizar el documento. Primero, ¿qué significa APA? ¿Sí? A, asociación, P, psicología, A, americana. Asociación de Psicología Americana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores crearon un conjunto de normas para la presentación de trabajos escritos. Esta nos sirve tanto para presentar actividades tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, lo primero que debemos hacer, les voy a explicar un trabajo sencillo, un trabajo que ustedes deben presentar a cualquier asignatura, cómo lo deben hacer. Lo primero que debemos hacer es organizar nuestra portada, ¿sí? Es fundamental, la portada es como nuestra carta de presentación, ¿sí? Entonces, bajo los parámetros de la norma APA. Primer paso, vamos a ubicar los márgenes, ¿sí? Nos vamos aquí a diseño de página, nos vamos a márgenes personalizados y la norma nos dice de que todos los márgenes, tanto superior, izquierda, derecha, ¿sí? Y superior, inferior, izquierda y derecha, deben estar a 2,54, ¿sí? Algunos computadores no les aparece el 2,54, sino les aparece el 2,5. Bueno, lo encuadran así. El segundo paso es ubicar el tipo de letra. Ella trabaja con un tipo de letra especial que aquí en mi computador la tengo ya automática, que es la Times New Roman. Buscan acá la Times New Roman y debe ubicarse enseguida ese tipo de letra. Y el tamaño 12, ¿sí? Bueno, teniendo claro eso, para la portada todo debe estar centrado, ¿sí? En mayúscula sostenida, entonces aplicamos nuestro bloque en mayúscula y lo primero que debe ir, aquí tengo este archivo que es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es el título de nuestro documento, ¿sí? El título, en este caso le vamos a dar este título a nuestro documento. Bien, le quitamos la negrilla porque no debe tener negrilla, ¿sí? Va a quedar al ras del 254. Bien. Ubicamos el cursor y a un enter, entre paréntesis, ubicamos el tipo de texto. En este caso, esto es una relatoría. Si es un resumen, uno lo ubica el tipo de texto que sea, que en este caso que estamos elaborando. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 espacios ubicamos el nombre de la persona o las personas que desarrollan el trabajo. Ángela Arteaga Gómez. Y lo buscamos por orden alfabético, por apellidos. ¿Sí? Vemos que Arteaga va primero que Petro. Damos un enter y entre paréntesis, recuerden que el paréntesis es para aclarar, estudiante. En este caso, si es uno solo, estudiante. Si son varios, lo ubicamos la S. A5 enter, 1, 2, 3, 4, 5. Ubicamos el nombre de la docente. Nombre completo. A un solo enter ubicamos el título académico, si es licenciada, si es especialista, si es magíster, si es doctor o si es PH. ¿Sí? A 1, 2, 3, 4, 5 enter. Vamos a ubicar el siguiente esquema. La universidad, ¿sí?, a la que pertenecemos, en este caso Universidad de Córdoba. La facultad en la que se inscriba nuestra carrera, en este caso Facultad de Educación y Ciencias Humanas.
luego viene el departamento de español y literatura, y posteriormente el nombre de la carrera, ¿sí? Debe ser el nombre del pensum, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando yo me gradué, era licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana. Bueno, deben ubicar el nombre de su carrera, el del pensum en el que ustedes están estudiando. Y a otro enter, Montería, Córdoba, y a otro enter 2020. El 2020 debe quedar al ras de la hoja, entonces nosotros nos cercioramos, todavía tenemos espacio, le damos un espacio más, un espacio más, un enter más, un enter más. Nos dimos cuenta que aquí el 2020 pasó a la siguiente hoja, significa que hasta ahí dejamos. Y aquí hemos elaborado nuestra portada, ¿cierto? Bajo los parámetros de la norma APA. Bueno, en la siguiente hoja debe ubicarse, ¿cierto?, el documento. Ese documento, recordemos que debe ir al ras del 255, del 254, 2,54. Bueno, entonces nos vamos a ubicar, vamos a darle aquí para poderlo ver mejor. Bueno, entonces, primero, ¿qué hacemos? Ubicamos el título en mayúscula, le colocamos negrilla para resaltar el título. Entre el título y el primer párrafo, que es el primer párrafo que uno desarrolla en la escritura, el párrafo de introducción, deben haber doble espacio. Entonces, ¿cómo se ubica el doble espacio? El cursor, hemos escrito el título, ahora vamos a empezar a escribir el párrafo de introducción. Vamos a utilizar este documento que ya está hecho. 1, 2, aquí 2 espacios, y aquí es donde debemos empezar a escribir nuestro párrafo de introducción. Entre párrafo y párrafo, ya vimos la clase del párrafo. Recordemos que el párrafo está estructurado en qué: tópico y comentario. Entonces, entre párrafo y párrafo deben haber doble espacio, ¿sí? A veces empiezan a escribir de tal manera que no se observan los párrafos en el texto, ¿sí? Es necesario porque el conjunto de párrafos configuran el texto. Entonces, entre párrafo y párrafo damos doble espacio. De esta manera, por ejemplo, terminamos de escribir nuestra introducción, desarrollo humano, punto, y aquí empezamos, 1, 2, y aquí debemos escribir nuestro párrafo 2, ¿sí? Y así sucesivamente con los demás archivos. Seleccionamos todo nuestro documento y debemos ubicarlo un interlineado. Aquí en este icono que están las flechitas hacia arriba y hacia abajo es el interlineado, le damos 1.5. La idea del interlineado 1.5 es para poder desplazar la vista sin ninguna dificultad y que al momento de leer no nos perdamos en la lectura. Bien, además de eso seleccionamos todo el documento, si ya lo tenemos elaborado, y aquí le damos justificar, ¿sí? Podemos realizar estos pasos una vez vayamos redactando, porque la idea es que ya el documento nos quede configurando. Estamos haciendo así porque el archivo ya estaba listo. Bueno, entonces notamos, entre párrafo y párrafo doble espacio, entre el título y el primer párrafo doble espacio. Si nuestro trabajo tiene subtítulos, por ejemplo, vamos a suponer que este trabajo tenga subtítulos, vamos a colocarle aquí tipos de párrafos, un ejemplo, ¿sí? Entre el subtítulo y el primer párrafo del subtítulo debe haber un espacio, ¿sí? Entre el título y el primer párrafo doble espacio. Si tenemos subtítulos, solo un espacio y van alineados a la izquierda de esta manera. Pero como nuestro documento no tiene subtítulos, sino que es un discurso sostenido, entonces solamente nos queda de esta manera: el título general, y entre el título y el párrafo de introducción doble espacio. Bueno, aquí solo nos falta aplicarle un pasito más, que es el paso de la sangría, ¿sí? La sangría, ¿qué es la sangría? Es el espaciado, ¿cierto?, que originamos al principio de cada línea, ¿sí? Al principio de cada línea
en los párrafos. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a la pestaña donde está, aquí a la barrita que les estoy señalando, le damos clic aquí en esta pestañita y la norma dice que debemos aplicar al documento sangría negativa de menos 0,5. Entonces ubicamos, nos cercioramos que sea negativa, que lo demás quede en 0 y nos vamos a especial. En especial vamos a encontrar dos tipos de sangría. La primera línea, que es para aplicarla al documento, y la francesa. La francesa se aplica a la hoja de referencias y se aplica a las citas con más de 40 palabras. Entonces le damos aquí en primera línea porque es para el documento y le damos a aceptar. Y automáticamente el procesador, ¿qué hace? Ubicarnos la sangría en la primera línea de cada párrafo. Bien, hasta ahí hemos aplicado norma APA, ¿cierto? En nuestro documento, ¿sí? Ahora nos vamos a ubicarnos en la hoja de referencia, ¿cierto? La portada, el desarrollo del trabajo y siempre al final debemos ubicar la hoja de referencias. Es sumamente importante para que nuestros lectores conozcan de dónde sacamos nosotros la información. Para la hoja de referencias, la palabra referencia se coloca en mayúscula, ¿sí? En mayúscula, se ubica negrilla y entre el título y la primera referencia también doble espacio. Hay que estar pendiente en algo. Aquí les mando el documento. Resulta que las referencias sí se van ubicando dependiendo el tipo de texto que nosotros utilizamos. Las referencias van incluidas solo los lugares, el soporte teórico. Las referencias son el soporte teórico que nosotros utilizamos en nuestro trabajo. Ya lo manifestamos. Por ejemplo, si yo saqué una información de un libro, pero un libro físico, sí, tangible, físico, se referencia de esta manera: apellido, coma, la inicial del nombre de la persona, del autor del libro, entre paréntesis el año, punto, el título en cursiva, el lugar, en este caso la ciudad y el país, 2 puntos, y la editorial. Si, por ejemplo, la versión es electrónica, va apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año, punto, el título en cursiva, punto, y la palabra recuperado, y aquí recuperado de, y le anexamos el link. Deben determinar qué tipo de texto fue el que ustedes utilizaron, si fue un artículo, de dónde extrajeron la información, para ubicarlo en su lista de referencias. ¿Listo? Así como está aquí. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.